Hola a todas y todos, soy Omar Jiménez Cuenca, abogado virtual, para hablarles el día de hoy acerca de la interpretación de las normas, la aplicación de las normas a casos concretos y la argumentación respecto de esa aplicación. Las tres actividades mencionadas son propias de una persona juzgadora o de una autoridad administrativa que resuelven un caso concreto derivado de sus atribuciones. Pues para resolverlo deben agotar los tres pasos. El primero es interpretar una norma. El segundo, aplicar la norma interpretada a un caso particular. Y el tercero es argumentar sobre la aplicación dada a la norma al caso concreto y la interpretación que se le otorgó a la misma. Obviamente estoy hablando aquí a un nivel conceptual, a un nivel de conceptos, pero todo esto es lo que se debe plasmar en una sentencia civil o penal o una resolución administrativa. Aquí hablaremos en qué consiste cada una de estas actividades que permiten resolver casos legales. Aquí hablaremos cómo operan estos tres pasos en la resolución de un caso concreto, cuando esta actividad es realizada por un juez en materia civil. Por principio de cuentas hablaremos en qué consiste una interpretación de una norma. Desde la perspectiva jurídica o del derecho es investigar sobre el sentido o significado que le podemos atribuir a una norma jurídica o legal. Esto tiene que ver con que el derecho es interpretable y corresponde pues a la actividad que realiza un juez de interpretación de esas normas, el otorgar un significado a las mismas, bajo dos propósitos. Principalmente, uno sería el propósito de descubrir la voluntad del legislador. Esto tiene que ver con los defectos propios de las normas en su elaboración, principalmente por razón de la ambigüedad o falta de claridad con que se expiden las normas. Y también el segundo propósito puede ser cuando se pretende darle coherencia a una norma respecto del ordenamiento jurídico, es decir, cuando se pretende dar un significado a una norma más allá de su expresión literal o a la letra, como se le dice. Generalmente deriva de la necesidad de que el significado que se dé a las normas se encuentra alineada a otras normas jerárquicamente superiores y a las que les debe subordinación. Y aquí les pongo un par de ejemplos. Un reglamento está subordinado a la ley que está detallando o reglamentando. Y la interpretación que se dé a esas normas del reglamento no pueden ir en contra de las normas a las que se supone está detallando o reglamentando, que son los de una ley. Y otro ejemplo que asociamos al control de constitucionalidad de las normas. Se puede derivar del hecho de que cualquier norma, sea de un reglamento o de una ley o de una constitución estatal, no puede ir en contra del texto de la Constitución Federal, por lo cual la interpretación, es decir, el significado que se dé a sus normas, debe ser congruente o estar alineado con el texto de la Constitución Federal. Por eso son importantes como los principios de interpretación, el de interpretación conforme y el de interpretación pro persona, de los cuales ya tengo un video completo para cada uno de ellos en mi canal y que puedes verlos para que puedas tener una mejor concepción de ambos principios de interpretación. Aquí solamente y a manera de recordatorio les diré brevemente que el principio de interpretación conforme a la Constitución significa que una norma legal, más allá de su expresión literal, debe de adecuarse de la mejor forma posible al texto de las normas constitucionales. Y en el caso del principio de interpretación pro persona, significa que la interpretación o significado que se dé a una norma debe de adecuarse al sentido que mejor proteja los derechos humanos y garantías de las personas, tal y como están previstos en la Constitución Federal y tratados internacionales. Esto es por cuanto a la interpretación de las leyes. Por su parte, la actividad de aplicación de las leyes a veces es confundida con la interpretación de las normas, como es el caso de Montesquieu, que dijo: los jueces de la nación no son más que instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes. Aquí Montesquieu evidentemente ilustra a los jueces como personas que no tienen la posibilidad de pensar por sí mismo y además los hace también desalmados. Evidentemente que esto está muy alejado de la realidad, pues
La labor de los jueces es muy importante en la aplicación de las normas, como lo veremos a continuación. De hecho, la aplicación de las leyes tienen una relación muy cercana, intrínseca, de hecho, yo diría, a la labor de interpretación de las normas, pues los periodos de deliberación y decisión que asignan un significado de la norma como parte de la labor de interpretación exigen una etapa posterior. Esa nueva fase es la que corresponde a la aplicación de la norma, que consiste en la operación por la cual el significado que se dio a la norma en la interpretación se adecúa a los hechos concretos de un caso y se ordenan las consecuencias específicas o individualizadas a un sujeto derivadas de la propia norma. Para entender mejor esa relación casi inseparable entre interpretación y aplicación de la norma, aunque sean dos fases, en el caso de la interpretación, pues es el primer paso y es el otorgamiento de un significado a la norma. Y luego viene el segundo paso, ya que se tiene ese significado de la norma, se implementa dicho significado a un caso concreto, ordenando las consecuencias previstas en la propia norma, como pueden ser las sanciones. Ese es un ejemplo ya de aplicación de consecuencias a una interpretación que se dio a un caso concreto. Pero para ilustrarlo todavía de mejor forma, voy a darles un ejemplo práctico en donde estaré aplicando las dos fases. Supongamos que un juez civil del estado de Morelos recibe una demanda provisional de alimentos, en el cual la madre de un menor de edad pide que no le sea aplicado uno de los requisitos para solicitar y obtener dichos alimentos previsto en el artículo 260 del Código Procesal Familiar de Morelos. Específicamente, el consistente en acreditar la posibilidad de dar alimentos del deudor de los mismos y que, al contrario, le sea aplicado el contenido del artículo 28 del Código Familiar también para el Estado de Morelos, a través de una interpretación conforme que se haga al texto de la Constitución y pro persona, basado en el derecho humano del interés superior del menor, previsto en el artículo 4, también de nuestra Constitución Federal. Aquí, en la primera fase de esta petición, cuando el juez va a resolverla, el juez interpreta, analizando el contenido de los artículos 28 del Código Familiar para el Estado de Morelos y el 260 del Código Procesal Familiar de Morelos y el artículo 4 de la Constitución Federal, y les atribuye un significado en el sentido de que efectivamente el requisito para el solicitante de alimentos consiste en acreditar las posibilidades del deudor de alimentos para otorgar esos alimentos y que ello va en contra del interés superior del menor. Esa es la significación que da el juez al interpretar los tres artículos en su conjunto. Y una vez que dio este significado a estos tres artículos en su conjunto, el juez aplica las normas, es decir, una vez otorgado ese significado a todos los artículos mencionados, el juez los valora en relación a la petición que se le hizo y a los hechos plasmados en la demanda de alimento, confirmando que un menor de edad solicita los alimentos a un deudor alimentario, que es el papá, y decide omitir el requisito de que quien representa al menor tenga que acreditar que el deudor puede pagar los alimentos, determinando el cumplimiento de los requisitos legales para pedir los alimentos provisionales sin que se cubra este punto, siendo esto en realidad la adecuación que el juez hace del significado que dio a las normas en su interpretación de los distintos artículos y determinando u ordenando las consecuencias legales consistentes en la admisión de la demanda de alimentos provisionales por el cumplimiento de los requisitos legales para solicitarlos, aunque no se haya cumplido el que está obviando, lo que desde luego lleva también a decidir un monto provisional de alimentos que tendrá que cubrir el deudor alimentario. Hasta aquí en el ejemplo que les mencioné, ya llevamos dos pasos o fases, la interpretación y la aplicación de la ley. Pero no basta con esos dos pasos, porque para dar un significado a la norma interpretada y utilizarlo para decidir un caso concreto, ordenando las consecuencias que se derivan de las propias normas interpretadas,
Es una parte importante de la decisión de un caso judicial, pero estaría incompleto sin la argumentación que sustente o justifique esa decisión legal. Es que nuestro tercer paso o fase es la argumentación jurídica, la argumentación legal. En este contexto, por argumentación entendemos a la justificación y o motivación de la decisión asumida al aplicar la norma, es decir, el señalamiento de los hechos y elementos probatorios que llevaron a un juez o autoridad administrativa a decidir que los supuestos y consecuencias previstos en una norma legal le son aplicables a un caso concreto y, en lo particular, a un sujeto o persona. En este sentido es importante que les mencione que, de hecho, la argumentación está vinculada a la noción de un Estado de Derecho, pues cada acto de autoridad, bien sea judicial o administrativa, debe estar justificada con razones, causas y circunstancias que la autoridad tuvo para asumir una decisión, la que además debe estar prevista en las normas aplicables al caso concreto. En realidad, a esto se le conoce también como motivación de la resolución o del acto de autoridad, lo que desde luego tiene que ir acompañado con el señalamiento expreso de los artículos que fueron interpretados y aplicados para resolver ese caso concreto. Y así se cubre el elemento de fundamentación y motivación de una sentencia, puede ser civil o penal, o de una resolución administrativa emitida por una autoridad administrativa, por ejemplo la que impone una multa. Así pues, ya tenemos nuestros tres pasos o fases que evidentemente deben estar plasmados en una sentencia o resolución. La interpretación, al dotar de significado a las normas, la aplicación de tales normas y sus consecuencias a un caso concreto y a las personas en lo específico, en lo particular, lo cual debe justificarse a través de una argumentación suficiente que convenza en la medida de lo razonable al afectado por esa decisión, porque desde luego, esté convencido o no, tendrá la posibilidad legal, porque es un derecho constitucional, de impugnar la decisión que afecta su esfera de derechos o sus bienes. Y así es como llegamos, amigas y amigos, al final de este video. Espero que sea de utilidad la comprensión un poquito de este proceso que se realiza cuando se deciden casos concretos, cuando se resuelven juicios, cuando se emiten resoluciones. Hay, digamos que algún proceso en donde se siguen estas fases para poder arribar a una conclusión. Espero que el video haya sido de su agrado y también que sea de utilidad para quienes me hayan acompañado a lo largo del mismo. Espero que me ayuden a compartir mis videos, yo se los pido encarecidamente porque pues el algoritmo no me ha favorecido tanto y creo que mis contenidos pues pueden estar aportando un granito de arena en un tema de aprendizaje. Y si les gustó mi contenido también, ojalá y me regalen un like. Y también encarecidamente, ojalá y me ayuden a suscribirse a mi canal. Gracias y hasta la próxima.